En un mundo donde el brillo de la moda oculta verdades y secretos, una joven talentosa lucha por ser reconocida. Teresa, una humilde empleada de limpieza con el sueño de convertirse en diseñadora, verá su vida cambiar para siempre al cruzarse con Alexander, un renombrado diseñador al borde del fracaso. Prepárate para una historia de superación, traición y un amor inesperado que desafiará todas las barreras. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante travesía, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así apoyas nuestro trabajo y te mantienes al tanto de todas las historias que tenemos para ti. ¿Nos acompañas? Teresa Rodríguez se encontraba en la tienda de moda de Alexander Wegman, un lugar que había llegado a conocer como la palma de su mano, aunque de una manera muy diferente a la que la mayoría de los clientes lo conocían. La boutique estaba adornada con maniquíes que lucían las últimas tendencias y diseños impresionantes que parecían sacados de un sueño. Las paredes estaban pintadas de un blanco pulcro, realzadas con toques dorados que otorgaban un aire de sofisticación. Sin embargo, para Teresa, ese espacio era solo un lugar de trabajo, un sitio donde pasaba horas limpiando, organizando y asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado para los clientes que jamás la mirarían dos veces. Mientras pasaba la mopa por el suelo de mármol, sus ojos se deslizaban por los vestidos colgados, admirando los cortes y los tejidos que desafiaban la gravedad. Había algo en esos diseños que le inspiraba, algo que hacía que su corazón latiera con más fuerza. Teresa había sido una apasionada del diseño de moda desde que era una niña, pero su vida como inmigrante en un país extraño la había llevado a enterrar esos sueños en un rincón oscuro de su mente. Aún así, cada vez que su jefe, el arrogante Alexander Wegman, no estaba presente, ella sacaba su cuaderno de bocetos y garabateaba ideas, creando mundos de telas y colores en su imaginación. Ese día, con el sol brillando a través de los grandes ventanales de la tienda, Teresa encontró un momento de tranquilidad. Se sentó en una esquina, alejada de las miradas de los clientes, y abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos de vestidos fluidos, chaquetas elegantes y accesorios que deslumbrarían en cualquier pasarela. Sus dedos acariciaron los trazos de un vestido que había diseñado con la esperanza de que un día pudiera verlo cobrar vida. Era un vestido de gala, con un escote en forma de corazón y una falda que se expandía como un soplo de aire fresco. De repente, un ruido la sacó de su ensueño. Era el sonido de la puerta de entrada abriéndose, y Teresa sabía que debía volver a su trabajo. Se apresuró a cerrar su cuaderno y lo escondió debajo de una caja de zapatos. No podía permitirse ser descubierta, no aún. Era un deseo que debía mantener en secreto, un sueño que parecía tan lejano. Sin embargo, esa luz de esperanza siempre brillaba en su interior, desafiando la realidad de su vida cotidiana. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Alexander Wegman estaba lidiando con una tormenta muy diferente. En su elegante estudio, las luces estaban tenues y el ambiente se sentía pesado. Su equipo de diseño había convocado una reunión de emergencia. Todos estaban en silencio, mirando con preocupación los rostros de los demás. Alexander, con su cabello oscuro y desordenado, se pasaba la mano por el rostro, sintiendo la presión acumulándose en sus hombros. Había estado trabajando arduamente en su nueva colección, una que prometía ser su regreso triunfal a la industria de la moda. Pero en cuestión de horas, su mundo se había desmoronado. Su colección, su obra maestra, había sido robada. No solo se trataba de un golpe a su reputación, sino que también era un ataque directo a su identidad como diseñador. Con cada segundo que pasaba, sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Los murmullos de su equipo resonaban en sus oídos, pero él estaba atrapado en su propia mente, luchando con la desesperación. Sabía que debía actuar rápido, pero la ansiedad lo paralizaba. Su carrera estaba en juego y podía sentir la mirada crítica de la industria sobre él. Alexander, necesitamos un plan, le dijo su asistente, una joven con una voz firme que lo sacó de su trance. Ella lo miró con determinación, esperando una respuesta, pero él solo pudo asentir, incapaz de articular palabras. La presión era abrumadora, y la idea de que alguien hubiera tenido el descaro de robarle su trabajo lo llenaba de rabia. Volviendo a la tienda de moda, el día avanzaba lentamente para Teresa.
Mientras limpiaba y organizaba, ella no podía evitar escuchar las conversaciones de los clientes que entraban. La mayoría de ellos hablaba sobre las últimas tendencias, pero también había comentarios sobre el escándalo que rodeaba a Alexander Wetman. La noticia del robo de su colección había viajado como la pólvora, y cada vez que se mencionaba su nombre, Teresa sentía una punzada de empatía por el diseñador. A pesar de su arrogancia, había algo en su dedicación que resonaba con ella. Sabía lo que era trabajar arduamente por un sueño, incluso si ese sueño parecía inalcanzable. En un momento de distracción, Teresa se encontró mirando a los maniquíes, especialmente a uno que llevaba un vestido increíblemente elaborado, con bordados y detalles únicos. La creativa chispa dentro de ella comenzó a brillar nuevamente. A medida que su mente divagaba, se imaginó a sí misma en el lugar de esos maniquíes, viendo su propio diseño exhibido en la tienda, recibiendo elogios de los clientes que admiraban su trabajo. Sin embargo, esa fantasía fue rápidamente apagada por la dura realidad. Teresa sabía que no tenía la educación ni las conexiones necesarias para hacer que eso sucediera. Era solo una linkeadora, una inmigrante que luchaba por hacer que cada día contara en un nuevo país. Pero en su corazón seguía albergando la esperanza de que algún día, de alguna manera, podría mostrar al mundo su talento. Mientras soñaba despierta, un hombre entró en la tienda. Era Alexander, y su presencia llenó el espacio con una energía palpable. Teresa sintió una mezcla de admiración y temor al mirarlo. A pesar de su fama y éxito, ella sabía que había algo roto en él, algo que lo hacía humano. Se preguntó si él alguna vez había sentido la misma desesperación que ella, el mismo anhelo por algo más grande. Cuando Alexander se movió por la tienda, su mirada se fijó en los diseños expuestos, y por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de Teresa. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente desvió la mirada, sintiéndose pequeña y vulnerable. No era el momento para soñar en voz alta, no en un lugar donde su realidad era tan evidente. Sin embargo, el destino parecía estar trazando un camino que uniría sus vidas de una manera inesperada. Fue en ese instante, mientras Alexander revisaba los vestidos, que su mirada se detuvo en algo que no esperaría encontrar. En una esquina de la tienda, un pequeño destello de papel llamó su atención. Sin pensarlo, se acercó y se agachó para recogerlo. Era un boceto, un diseño que parecía tener vida propia. Sus ojos se agrandaron al notar la delicadeza y la creatividad que emanaba de aquel dibujo. Sin embargo, no sabía que aquella obra maestra era el producto de las manos de la humilde faccineira que había estado trabajando a su lado todo ese tiempo. Mientras observaba el diseño, una mezcla de curiosidad y determinación se apoderó de él. Sin saber quién era el autor, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, solo quizás, esa podría ser la clave para salir de la crisis en la que se encontraba. Sin embargo, no podía imaginar que la persona detrás de ese talento oculto estaba a solo unos pasos de distancia, escondida tras el velo de su rutina diaria. Teresa se sentó en el pequeño banco de madera en la esquina de su apartamento, un lugar que había decorado con esmero a pesar de las limitaciones económicas. Las paredes estaban adornadas con recortes de revistas de moda que había ido acumulando a lo largo de los años. Observando sus diseños, un mar de emociones la invadió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso estaba realmente a punto de trabajar con Alexander Wetman, el famoso diseñador cuya colección era admirada mundialmente? Aceptar la oferta de Alexander había sido un impulso, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba cruzando un umbral que la separaba de su vida cotidiana como limpiadora y la acercaba a un mundo que siempre había considerado inalcanzable. Era un día soleado, pero la luz que entraba por la ventana no le daba calor. Su mente estaba ocupada, reviviendo el momento en que Alexander había encontrado sus bocetos. Había sentido una mezcla de incredulidad y alegría cuando él le había propuesto colaborar. Pero, al mismo tiempo, la duda la acechaba. ¿Podría realmente encajar en su mundo? Sus manos, callosas y trabajadas, eran un recordatorio constante de su realidad. No tenía la educación ni las conexiones que él tenía, y mucho menos su sofisticación. Aún así, la chispa de la esperanza brillaba en su corazón. Esa tarde, se preparó para la primera reunión con Alexander.
Se puso un vestido sencillo, pero que había modificado ella misma, añadiéndole un toque personal que la hacía sentir un poco más segura. Al salir de su casa, se tomó un momento para respirar profundamente, intentando calmar la tormenta en su estómago. Al llegar al estudio de diseño, el bullicio de la ciudad la rodeaba, pero su mente estaba enfocada en lo que sucedería dentro de esas paredes. Al entrar al estudio, fue recibida por un ambiente vibrante. Las paredes estaban cubiertas de telas de colores, bocetos enmarcados y maniquíes adornados con creaciones que parecían sacadas de un sueño. Alexander, que se encontraba en medio de una discusión acalorada con su equipo, la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Él era un hombre de presencia imponente, con un aire de arrogancia que parecía envolverlo como un manto. Sin embargo, había algo en su mirada que sugería una profunda frustración. «Teresa, ¿qué tal si empezamos?», dijo Alexander, intentando sonar casual, aunque su tono denotaba impaciencia. La joven asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. A medida que se sentaba en la mesa de trabajo, las miradas de los demás la evaluaban, como si estuvieran preguntándose qué hacía allí. Consciente de que todos eran profesionales con años de experiencia, Teresa sintió la presión aumentar. Comenzaron a discutir ideas para la nueva colección. Alexander, en su estilo habitual, desestimaba muchas de las propuestas iniciales de su equipo, pero cuando Teresa habló, algo cambió. Ella presentó una idea audaz, una línea que fusionara elementos urbanos con toques clásicos, inspirada en su propia vida como inmigrante. La propuesta fue recibida con escepticismo, y Alexander frunció el ceño, pero, al escucharla, una chispa de interés se encendió en su mirada. «Eso es diferente», dijo, casi sorprendido. Nunca había pensado en una fusión así. En ese momento, Teresa sintió que algo en él empezaba a cambiar. La forma en que la miraba era distinta, ya no era solo la limpiadora, sino alguien que podía contribuir con un enfoque fresco. A medida que las horas pasaban, la tensión entre ellos comenzó a disolverse un poco, aunque aún había una barrera invisible que los separaba. Pero no todo el mundo estaba contento con la presencia de Teresa. Verónica, la prometida de Alexander, llegó al estudio inesperadamente. Su presencia era imponente, y su mirada calculadora se posó inmediatamente en Teresa. La mujer tenía un aire de sofisticación que intimidaba, con un vestido de diseñador que acentuaba su figura esbelta. Ella entró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Verónica no era solo una figura del pasado de Alexander, representaba un mundo de privilegios y expectativas que Teresa nunca podría alcanzar. «Alexander, querido, he estado esperando que me muestres los avances de la nueva colección», dijo Verónica, con un tono dulce que contrastaba con la frialdad de su mirada. Al notar a Teresa, su expresión se tornó en una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Y quién es esta?», preguntó, despectiva. «Esta es Teresa. Ella está ayudando con el diseño», respondió Alexander, tratando de mantener un tono neutro, pero la tensión era palpable. Verónica frunció el ceño, claramente no convencida. «¿Ayudando? No parece tener la experiencia necesaria». Sus palabras fueron como dagas, y Teresa sintió el deseo de encogerse en su silla, pero se mantuvo firme, recordando su propósito. A medida que la reunión continuaba, Verónica se mantuvo al margen, pero sus ojos no dejaban de seguir cada movimiento de Teresa. La inseguridad de la joven aumentaba, y la presión por demostrar su valía se intensificaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba sus sueños y aspiraciones. No estaba allí solo para cumplir un capricho, estaba allí para demostrar que podía ser más que su pasado. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino. Alexander y Teresa trabajaron juntos, a menudo hasta altas horas de la noche. A pesar de la actitud despectiva de él al principio, comenzó a reconocer el talento de Teresa, y su relación profesional lentamente se transformó en una amistad. La pasión compartida por la moda los unía, y las ideas fluían entre ellos con facilidad. Teresa se sentía viva, como nunca antes, y cada diseño que creaban juntos era un reflejo de sus corazones y sueños entrelazados. Sin embargo, la sombra de Verónica seguía acechando.
Ella estaba atenta a cada movimiento de Teresa y su desconfianza se intensificaba. Cada vez que Alexander elogiaba a Teresa, Verónica se mostraba más fría y distante. La inseguridad de la mujer crecía y comenzó a tramar maneras de desacreditar a Teresa, sintiendo que su mundo de privilegio estaba amenazado por la joven de orígenes humildes. Teresa, por su parte, se centraba en su trabajo, pero no podía ignorar el ambiente tenso. La presión de ser la nueva en el equipo, combinada con la animosidad de Verónica, la hacía dudar de sí misma. Sin embargo, cada vez que Alexander reconocía su esfuerzo, sentía que podía seguir adelante. Aún así, un oscuro presentimiento la acompañaba, como un eco lejano que le advertía que las cosas no podrían permanecer así para siempre. Cada conversación entre Alexander y Teresa se cargaba de un significado nuevo. Los gestos se tornaban más cercanos y las miradas más profundas. A pesar de la distancia que aún existía entre sus mundos, un hilo invisible los unía. Pero con cada momento de conexión, la amenaza de Verónica se volvía más palpable. Ella no estaba dispuesta a perder lo que consideraba suyo, y su instinto manipulador se activaba con cada pequeño éxito de Teresa. Era un juego peligroso, y Teresa lo sabía. Pero estaba decidida a luchar por su lugar en el mundo de la moda, confiando en que su talento y dedicación hablarían más alto que cualquier rumor o desdén que Verónica pudiera esparcir. En su mente, la batalla estaba solo comenzando, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Teresa y Alexander se encontraban inmersos en un mundo de telas, bocetos y sueños compartidos. Las noches en el estudio se alargaban, iluminadas solo por la tenue luz de una lámpara de escritorio que se esforzaba por mantenerse encendida. Teresa, con su cabello recogido en un moño desordenado y su bata de trabajo manchada de pintura, se concentraba en los diseños que había creado. Cada trazo en el papel era una manifestación de su vida, de sus anhelos y de su talento oculto, que finalmente estaba viendo la luz. Alexander, por su parte, luchaba con sus propios demonios. A pesar de su arrogancia y su fachada de confianza, la presión de la industria y la inminente colección que debían presentar lo mantenían en un estado de constante ansiedad. Sin embargo, cada vez que miraba a Teresa, sentía que algo en su interior cambiaba. Su dedicación y pasión eran contagiosas. A menudo la encontraba observándola con una mezcla de admiración y deseo, lo que complicaba aún más su relación profesional. Una noche, mientras trabajaban juntos, el silencio fue roto por el sonido de un lápiz que cayó al suelo. Teresa se agachó para recogerlo y, al hacerlo, sus manos se rozaron con las de Alexander. Un escalofrío recorrió su espalda. Ambos se miraron a los ojos, y en ese instante se dio cuenta de que había algo más entre ellos que una simple colaboración. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sin embargo, Teresa se apresuró a desviar la mirada, sintiéndose avergonzada por la intimidad del momento. «Deberíamos enfocarnos en el trabajo», dijo Alexander, tratando de disimular su incomodidad, pero su voz temblaba ligeramente. Teresa asintió, pero en su interior, una chispa de esperanza se encendió. Quizás había una oportunidad para que algo más floreciera entre ellos. Con el pasar de los días, sus noches se llenaron de risas, discusiones creativas y momentos de complicidad. Teresa se sentía cada vez más cómoda en la presencia de Alexander, y él, a su vez, comenzó a abrirse más. Le contaba sobre su infancia, sus sueños y las expectativas que había sentido desde que era un niño prodigio en el mundo de la moda. Teresa lo escuchaba atenta, maravillada por la vulnerabilidad que él mostraba. Sin embargo, siempre había un pequeño velo de tristeza en sus ojos, como si una sombra del pasado aún lo persiguiera. En una de esas noches, mientras revisaban un boceto, Teresa se atrevió a compartir una idea que había estado guardando para sí misma. ¿Y si incorporamos elementos de la cultura mexicana en la colección? Algo que represente mis raíces, pero que también respete la estética de tu estilo, sugirió con nerviosismo. Alexander se detuvo y la miró, sorprendido por la originalidad de su propuesta. «Eso es brillante, Teresa», respondió, su voz llena de entusiasmo genuino. «Podríamos crear algo realmente único, algo que hable de tu historia y de la mía». En ese momento, la conexión entre ellos se profundizó aún más.
Teresa se sintió validada. No solo era una simple asistente para Alexander, sino que sus ideas tenían valor y peso en el mundo de la moda. Sin embargo, mientras su relación profesional florecía, Verónica, la prometida de Alexander, empezaba a sentirse cada vez más inquieta. Desde la esquina del estudio, donde solía sentarse en las reuniones, observaba con desdén cada interacción entre ellos. La forma en que Alexander sonreía a Teresa, el brillo en sus ojos cuando discutían sobre diseños, todo eso le hacía hervir la sangre. Verónica era manipuladora y astuta, y no iba a dejar que una simple limpiadora interfiriera en sus planes. Una mañana, mientras se preparaba para una cita con Alexander, Verónica decidió que era hora de actuar. Se acercó a algunos de los miembros del equipo de Alexander y comenzó a tejer rumores sobre Teresa. Sabían que ella es solo una limpiadora, soltó con desprecio. No tiene ningún lugar aquí, y no entiendo cómo Alexander puede ser tan ciego. Sus palabras fueron como veneno, dejando una estela de dudas en aquellos que la escucharon. A medida que los rumores se esparcían, Teresa comenzó a notar un cambio en la forma en que algunos de los miembros del equipo la miraban. Sus sonrisas se tornaron en miradas de desdén y sus comentarios en murmullos burlones. A pesar de la confianza que Alexander había depositado en ella, las palabras de Verónica comenzaron a calar hondo. Se preguntaba si todo lo que había logrado era solo un espejismo, alimentado por la benevolencia de un hombre que podría cambiar de opinión en un instante. Una noche, en medio de un mar de telas y bocetos, Teresa se sintió abrumada. Alexander, dijo, nerviosa, ¿te importa si hablamos por un momento? Él levantó la vista de su dibujo, notando la ansiedad en su rostro. Claro, ¿qué pasa?, preguntó, dejando de lado su trabajo. ¿Crees que realmente tengo algo que aportar a este proyecto?, inquirió ella, con la voz temblorosa. A veces siento que solo soy una faccineira que tuvo suerte. Alexander frunció el ceño, sorprendido por la inseguridad que ella mostraba. ¿Qué estás diciendo, Teresa? Tienes un talento increíble. Eres una parte fundamental de esta colección. No dejes que lo que digan los demás afecte tu confianza, respondió, con un tono firme. Sin embargo, en su interior, también luchaba con la creciente presión que Verónica ejercía sobre él. Las palabras de Teresa lo hicieron cuestionar si podía realmente protegerla de la manipulación de su prometida. Mientras tanto, Verónica continuaba maquinando. Se aseguró de que cada vez que Alexander se reunía con Teresa, ella estuviera en las cercanías, observando y escuchando. Un día, decidió confrontar a Alexander. ¿No te parece extraño que ella, una simple limpiadora, esté ocupando tanto espacio en tu vida? Te está distrayendo de lo que realmente importa, dijo con desprecio. Alexander sintió que su corazón se encogía. No se trata de eso, Verónica. Teresa es talentosa y merece esta oportunidad. Estoy trabajando en una colección que podría cambiar nuestras vidas, respondió, su voz alzándose con una mezcla de frustración y determinación. Verónica frunció el ceño, pero rápidamente adoptó una actitud de víctima. ¿Vas a dejar que una mujer que no sabe nada sobre este mundo interfiera en nuestras vidas? Estoy haciendo todo esto por nosotros, Alexander. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados mientras ella se aprovecha de tu bondad, dijo, con lágrimas en los ojos, manipulando la situación a su favor. Alexander sintió un tirón en su pecho al ver a Verónica así, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que sus preocupaciones estaban basadas en la inseguridad y el miedo. Su mente estaba dividida entre la lealtad a su prometida y el creciente afecto que sentía por Teresa. Sin embargo, no podía ignorar el talento y la pasión que ella aportaba a su vida y a su trabajo. Así, la tensión entre los tres se intensificó. Mientras Teresa luchaba con su inseguridad, Verónica se dedicaba a socavar su confianza, y Alexander se encontraba atrapado en el medio, intentando equilibrar sus sentimientos y la presión de su relación. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, y las noches en el estudio que solían estar llenas de creatividad y risas comenzaron a estar marcadas por la incertidumbre y la tensión. El aire en el estudio de Alexander era denso, cargado de tensión y promesas no dichas. Teresa, con sus manos temblorosas, revisaba los bocetos de la nueva colección esparcidos sobre la mesa.
Cada trazo era una extensión de su alma, una mezcla de sus sueños y su realidad, y aunque la emoción embargaba, también nacía la inseguridad. Había algo en la mirada de Alexander que la hacía sentir viva, pero al mismo tiempo vulnerable. Su corazón latía más rápido cada vez que él se acercaba, y en esos momentos, el mundo exterior desaparecía, dejando solo el eco de sus risas y los murmullos de sus ideas creativas. Sin embargo, esa mañana, la ansiedad pesaba más que de costumbre. Teresa se sentía atrapada entre su vida como una humilde limpiadora y la locura del mundo de la moda que apenas comenzaba a explorar. Aún recordaba la primera vez que Alexander había encontrado sus diseños, la confusión en sus ojos, la sorpresa que había seguido. Aquella mezcla de emociones había encendido algo en ella, un deseo de ser vista, de ser valorada. Pero a medida que su colaboración avanzaba, la sombra de Verónica, la prometida de Alexander, se hacía cada vez más evidente. Verónica había estado observando cada movimiento, cada interacción entre Teresa y Alexander. Su mirada fría y crítica se posaba sobre ellos como un halcón acechando su presa. Esa tarde, luego de una larga jornada de trabajo, mientras Teresa organizaba los bocetos, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, se encontró con Verónica, su sonrisa era falsa, pero sus ojos ardían de desdén. ¿Vas a quedarte aquí toda la noche, Teresa?, preguntó Verónica, su tono impregnado de sarcasmo. Estoy terminando algunos detalles, respondió Teresa, intentando mantener la calma. ¿Detalles? ¿O estás tratando de robar el tiempo de Alexander? Verónica se acercó un paso más, su voz baja pero cortante como un cuchillo. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La inseguridad la invadió de nuevo, y recordó las palabras de Verónica en otras ocasiones, insinuaciones sobre su origen, su posición. Pero esta vez, en lugar de dejarse intimidar, decidió que no permitiría que nadie le robara su luz. La determinación brilló en sus ojos. Alexander valora mi trabajo, Verónica, dijo Teresa, con más firmeza de lo que se sentía. Estoy aquí porque él me necesita. Verónica soltó una risa burlona, que resonó en el estudio como un eco vacío. ¿Y tú crees que eso es suficiente? ¿Crees que alguna vez serás la elegida? Eres solo una limpiadora. No olvides tu lugar. Las palabras de Verónica la golpearon, pero Teresa se mantuvo firme, sintiendo que el fuego en su interior crecía. Sin embargo, no quería que Alexander se viera arrastrado a esta pelea. En ese momento, decidió que era mejor alejarse de la situación, evitar cualquier confrontación que pudiera perjudicar su trabajo y su conexión con él. Más tarde, cuando Alexander entró al estudio, notó el ambiente tenso. Teresa estaba en silencio, sus ojos perdidos en los bocetos, como si buscara respuestas en el papel. Él se acercó, sintiendo la distancia que se había creado. ¿Qué pasa, Teresa?, preguntó, su voz suave, casi como un susurro. Ella levantó la mirada, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. No quería que él notara la batalla interna que libraba, pero las palabras de Verónica resonaban en su mente. Nada, solo estoy pensando en los diseños, respondió, intentando sonar despreocupada. Alexander frunció el ceño, percibiendo que había algo más. Se acercó un poco más, el aire entre ellos cargado de electricidad. No me mientas. Sé que algo te molesta. ¿Es Verónica? El nombre de su prometida pareció cortar el aire, y Teresa sintió que su corazón se encogía. No quería ser el motivo de una pelea entre ellos, pero la verdad era que la manipulación de Verónica empezaba a afectar su trabajo y su conexión emocional con Alexander. No quiero problemas entre ustedes, dijo finalmente, su voz temblando. Quizás debería dar un paso atrás. La sorpresa en el rostro de Alexander fue evidente. Se acercó aún más, tomando las manos de Teresa entre las suyas, buscando su mirada. No, por favor. No hagas eso. Tu trabajo es increíble, y eres importante para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. No dejes que nadie te haga sentir menos. Las palabras de Alexander envolvieron a Teresa como un abrigo cálido en una noche fría. Sin embargo, la duda seguía latente en su corazón. ¿Realmente podía confiar en que esta relación no la llevaría a más problemas?
En ese instante, su mente se llenó de imágenes de un futuro incierto, de la posibilidad de perder lo que había construido entre ellos. Alexander, no sé si esto es lo correcto. Hay demasiadas complicaciones entre nosotros, respondió, su voz quebrada por la emoción contenida. Él la miró profundamente, como si intentara leer su alma. Sus ojos, normalmente firmes, mostraban vulnerabilidad. Puede que haya complicaciones, pero eso no significa que debamos rendirnos. Lo que tenemos es especial, y no quiero perderte, dijo, su voz firme, casi suplicante. Teresa sintió una oleada de calidez en su corazón. Era un momento lleno de promesas, de posibilidades. Sin embargo, también era un momento de decisión. Una parte de ella quería lanzarse a esa conexión, mientras que otra parte temía el dolor que podría venir. Al día siguiente, el estudio estaba lleno de una energía vibrante. La colección que estaban trabajando estaba tomando forma, y el desfile se acercaba rápidamente. Teresa y Alexander habían decidido presentar sus creaciones a un grupo selecto de inversores, y la emoción era palpable en el aire. Sin embargo, la sombra de Verónica continuaba acechando, cada vez más cerca. Mientras revisaban los últimos detalles de la colección, Teresa sintió que el ambiente se tornaba tenso. La puerta se abrió de golpe, y Verónica entró, su presencia dominante llenando la habitación. La sonrisa en su rostro era una máscara, y su mirada era afilada como un cuchillo. ¿Listos para impresionar a los inversores?, preguntó, su tono cargado de ironía. Teresa sintió un nudo en el estómago. La inseguridad regresó, y su mente comenzó a llenarse de pensamientos negativos. Verónica se movía con confianza por la sala, inspeccionando cada diseño como si fuera un juez en un tribunal. Alexander, visiblemente incómodo, la observaba con una mezcla de frustración y preocupación. «Estamos trabajando en los últimos detalles», dijo Alexander, tratando de desviar la atención. Verónica se acercó a uno de los maniquíes, examinando un vestido que Teresa había diseñado. Su expresión se tornó cínica. ¿Es este el vestido que piensas usar para impresionar a los grandes nombres de la moda?, dijo, su voz cargada de desdén. Espero que no pienses que esto será suficiente. Teresa sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Verónica eran como dagas, y aunque intentaba mantenerse firme, el veneno de su manipulación comenzaba a hacer efecto. Verónica, por favor. No es momento para esto, intervino Alexander, su voz cargada de tensión. Pero Verónica no se detuvo. Ella se volvió hacia Teresa, su mirada despectiva. Solo recuerda tu lugar. No te confundas. Alexander no puede arriesgar su reputación por ti. No eres más que una pasatiempo para él. La tensión en la habitación alcanzó un punto crítico. Teresa sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, y aunque quería defenderse, las palabras de Verónica se aferraban a su mente. Sin embargo, en el fondo, un pequeño fuego de determinación comenzó a arder. No podía dejar que Verónica la derrotara. He trabajado duro en esta colección, y Alexander me respeta por ello, respondió Teresa, su voz temblando pero firme. Verónica soltó una risa fría, pero Alexander se interpuso entre ellas, su rostro decidido. Teresa, no dejes que ella te afecte. Lo que hemos creado juntos es increíble, y no voy a permitir que Verónica lo arruine, dijo, mirando de forma intensa a Teresa. Los ojos de Verónica chisporroteaban de ira, pero Alexander no se dejó intimidar. En ese momento, Teresa sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza. La conexión entre ella y Alexander se fortalecía, y aunque el camino era incierto, sabía que no estaba sola en esta lucha. A medida que se preparaban para el desfile, la tensión se hizo palpable. La sala estaba llena de murmullos y expectativas, y el momento de presentar su trabajo se acercaba rápidamente. Mientras tanto, la presencia de Verónica seguía siendo un peso en el aire, y Teresa sentía que el tiempo se detenía, como si el destino de todos estuviera a punto de cambiar. La sala de exposiciones estaba impregnada de una atmósfera electrizante. Los murmullos de la multitud se entrelazaban con la música suave que sonaba de fondo, creando un ambiente de anticipación.
Las luces brillaban intensamente, destacando cada prenda de la nueva colección diseñada por Teresa y Alexander. A pesar del éxito abrumador, una sombra acechaba en los rincones de la sala. Verónica, la prometida de Alexander, observaba cada movimiento con un rencor acumulado que crecía a medida que el evento avanzaba. Verónica, con su vestido de alta costura y su mirada afilada, se sentía como un tigre acechando a su presa. Había estado en el mundo de la moda el tiempo suficiente para saber que su posición estaba en riesgo. Alexander había comenzado a distanciarse de ella, y lo que era más alarmante, había comenzado a mirar a Teresa no solo como una colaboradora, sino como algo más. Esa conexión que había crecido entre ellos durante las largas noches de trabajo era un claro desafío a su control sobre él. La rabia burbujeaba dentro de ella, y se prometió que no se quedaría de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba. Mientras tanto, Alexander, al ver el éxito de la presentación, sentía una mezcla de alivio y euforia. Era un momento que había anhelado durante meses, y no podía evitar sonreír al observar a Teresa, quien brillaba con una luz que no había visto en nadie más. Su talento era evidente, y la manera en que presentaba las piezas solo confirmaba su habilidad innata. Sin embargo, su felicidad se desvaneció al recordar el oscuro secreto que Verónica había estado escondiendo. A medida que la noche avanzaba, Verónica decidió que era el momento de actuar. Se acercó a un grupo de influyentes del mundo de la moda que admiraban la colección. Con una sonrisa falsa, comenzó a hablar sobre la supuesta manipulación detrás de la colaboración de Alexander y Teresa. ¿No es fascinante cómo una simple limpiadora puede captar la atención de un diseñador como Alexander?, dijo con un tono despectivo, provocando risas nerviosas entre los presentes. No se engañen, queridos. Este es un truco para distraernos de su falta de creatividad. La verdadera historia aquí no es el talento de Teresa, sino lo que está haciendo para mantener su puesto. Las palabras de Verónica se esparcieron como fuego en paja seca, y los murmullos comenzaron a crecer. Teresa, que había estado a un lado, escuchó sus palabras y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Alexander, al percibir la tensión en el ambiente, se volvió hacia su prometida. «Verónica, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz mezclando confusión y advertencia. La mirada de Verónica era desafiante, y en ese momento, todo el amor que había sentido por ella parecía evaporarse. «Solo estoy diciendo la verdad, Alexander. No puedes ser tan ingenuo como para creer que ella no tiene un plan oculto. Solo es una limpiadora que ha tenido suerte, y tú lo sabes, ¿realmente estás dispuesto a arriesgar tu carrera por ella?». La manipulación era evidente, pero Alexander se había cansado de sus juegos. En ese instante, la decisión de confrontarla se volvió clara. Mientras la tensión alcanzaba su punto álgido, Teresa se sintió abrumada. Las miradas se volvían hacia ella, y la inseguridad la envolvía como una niebla. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo se encendió. No podía dejar que Verónica la aplastara. Se acercó a Alexander, su mirada decidida. «No soy lo que ella dice que soy. He trabajado duro, y mi trabajo habla por sí mismo. No voy a permitir que nadie me defina menos que eso». La sala se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia Alexander, que se enfrentó a Verónica con una intensidad que no había mostrado antes. «Verónica, esto termina aquí. No puedo seguir en este juego. He estado ciego por demasiado tiempo. Teresa es una artista, y su talento es genuino. No voy a permitir que tus celos arruinen lo que hemos creado juntos». Las palabras resonaron en la sala, y aunque la multitud estaba en un estado de asombro, la mirada de Verónica se tornó oscura. Era como si una tormenta se estuviera formando a su alrededor, su ira era palpable, y su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y desprecio. «¿Así que vas a defender a una simple limpiadora en lugar de a tu prometida? Eso es lo que eres realmente, Alexander. Un hombre que ha perdido su camino y se ha dejado influenciar por alguien que no tiene idea de lo que es el verdadero mundo de la moda». Las palabras de Verónica fueron como dagas, pero Alexander no retrocedió. «No tengo que demostrarte nada. Estoy eligiendo a Teresa porque ella es auténtica. Y si eso te molesta, entonces es un problema que tendrás que resolver por ti misma».
La tensión era palpable, y mientras Verónica se debatía entre la ira y la incredulidad, un murmullo comenzó a surgir entre los asistentes. Algunos comenzaron a aplaudir, reconociendo el coraje de Alexander. Teresa sintió una oleada de gratitud hacia él. Alexander había desafiado a su prometida, algo que nunca se había atrevido a imaginar. Pero también sabía que esto no terminaría bien. Las consecuencias de la confrontación eran inminentes, y el futuro de ambos pendía de un hilo. Aún así, la conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier miedo que pudiera invadirla. Verónica, ahora furiosa, se volvió hacia la multitud con una sonrisa irónica. Así que esta es la nueva dirección de Alexander. Ser el héroe de una historia de amor de bajo presupuesto, y que hay de su prometida, demasiado ocupada para darse cuenta de que su mundo se está desmoronando. Su voz era cortante, y su risa resonó en la sala, pero esta vez no encontró eco, solo miradas de desaprobación. Alexander tomó la mano de Teresa en un gesto protector. No permitiré que hables de ella de esa manera. Su talento es real, y la colección es un testimonio de su arduo trabajo. Si realmente te importara mi carrera, comprenderías que esto no es solo un juego para mí. Es mi vida. Las luces de la sala parecían brillar más intensamente mientras la verdad flotaba en el aire, y la multitud comenzó a murmurar con aprobación. Teresa, sintiéndose fortalecida por las palabras de Alexander, se plantó firmemente a su lado. Era un momento de revelación, no solo para su relación, sino para su propio sentido de identidad. Había llegado tan lejos, y no iba a dar un paso atrás. Verónica, incapaz de soportar la presión, se retiró, furiosa y avergonzada. Sus planes habían fracasado, y su imagen en la industria de la moda estaba en peligro. Mientras se alejaba, el murmullo de la multitud se convirtió en un aplauso sincero, y Alexander y Teresa se encontraron en el centro del escenario, unidos por una causa común. En ese instante, todo parecía posible. Las dudas y los temores que habían atormentado a Teresa se desvanecieron, dejándola con una chispa de esperanza. Alexander había elegido creer en ella, y eso significaba más que cualquier otra cosa. Juntos, enfrentarían lo que viniera, y su historia apenas comenzaba. El ambiente del desfile de moda era electrizante. Las luces brillaban intensamente, y el murmullo de la multitud crecía a medida que los asistentes tomaban sus asientos, ansiosos por ver la nueva colección que había cautivado a la industria. En la parte trasera del escenario, Alexander Wetman atravesaba un torbellino de emociones. Había ensayado su discurso una y otra vez, pero el peso de la verdad que estaba a punto de revelar lo abrumaba. La presión de su novia, Verónica, que había manipulado y controlado su vida durante meses, lo había llevado al límite. Sin embargo, hoy era el día en que todo cambiaría. Cuando el desfile dio inicio, Alexander se posicionó en el backstage, observando cada pieza que desfilaba por la pasarela. Los diseños, que él había subestimado inicialmente, eran un reflejo del talento oculto de Teresa. Cada prenda llevaba su esencia, su espíritu, cada costura, cada detalle, una historia de esfuerzo y dedicación. Era como si Teresa hubiera tejido su alma en cada vestido, y él no podía dejar de pensar en cómo había sido su vida antes de conocerla, antes de que ella le abriera los ojos a un mundo diferente. Mientras tanto, Verónica estaba en el centro de todo, con una sonrisa forzada, pero en su interior hervía la rabia. Ella sabía que la colección era un éxito, pero no podía soportar la idea de que Teresa, la simple faccineida, estuviera en el centro de atención junto a Alexander. Con cada aplauso que resonaba en la sala, su ira aumentaba, y su mente maquinaba planes para desestabilizar a la joven que, en su opinión, había invadido su mundo. Finalmente, llegó el momento culminante del desfile. Alexander tomó una profunda respiración y salió al escenario. La multitud lo aclamó, y él levantó la mano para calmar a la audiencia. A su lado, Verónica se erguía con una expresión de orgullo fingido. Sin embargo, él sabía que el verdadero orgullo pertenecía a Teresa. Queridos amigos y colegas, comenzó Alexander, su voz resonando con fuerza. Hoy no solo celebramos una colección de moda, sino una historia de superación y talento. Quiero hablarles sobre la verdadera creadora detrás de estas magníficas piezas.
Las palabras resonaron en la sala y un murmullo de curiosidad se propagó entre los asistentes. Verónica frunció el ceño, sintiendo que el control que había ejercido sobre Alexander comenzaba a esfumarse. No, pensó, pero era demasiado tarde. Alexander continuó, su mirada fija en el público. La verdad es que esta colección no es solo mía. Es el resultado del trabajo arduo y la creatividad de una mujer extraordinaria, Teresa Rodríguez. Al pronunciar su nombre, Alexander hizo un gesto hacia el backstage. La multitud comenzó a murmurar, y las cámaras se enfocaron en Teresa, que se encontraba en la penumbra, paralizada de sorpresa. Con una mezcla de nervios y emoción, dio un paso adelante, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella. Cuando Teresa emergió, la sala estalló en aplausos. Ella sonrió, pero la inseguridad la invadía. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y menos en un evento tan importante. A medida que se acercaba a Alexander, sintió que su corazón latía con fuerza. Él la miraba con tal admiración que, por un momento, todos sus miedos se desvanecieron. Teresa ha sido la mente brillante detrás de esta colección, continuó Alexander, su voz firme. Y es justo que todos ustedes lo sepan. Quiero que todos aquí reconozcan su talento y la aplaudan como se merece. A medida que las palmas resonaban en la sala, un torrente de emociones llenó a Teresa. Era el reconocimiento que siempre había deseado, y estaba sucediendo justo allí, frente a cientos de personas. Verónica, furiosa, sintió que su mundo se desmoronaba. La humillación la consumía, y no podía permitir que eso sucediera sin hacer algo al respecto. Sin embargo, sus intentos de interrumpir la celebración fueron en vano. La multitud estaba cautivada por el momento, y Alexander, al ver la expresión en el rostro de Teresa, supo que había tomado la decisión correcta. Hoy es un nuevo comienzo, dijo Alexander, tomando la mano de Teresa con firmeza. No solo para mí, sino para ambos. La conexión que compartían era palpable, e incluso los asistentes podían sentir la energía entre ellos. Juntos, hemos superado obstáculos, y estoy agradecido por cada instante que hemos compartido. Mientras la ovación continuaba, Verónica no pudo contener más su ira. Se adelantó al escenario, su rostro rojo de rabia. «Esto es ridículo», gritó, su voz resonando en la sala. «¿Acaso piensan que esta mujer puede competir conmigo? Ella es solo una faccioneira». Sus palabras fueron como un cuchillo afilado, y la tensión en la sala se intensificó. Alexander se volvió hacia Verónica, su mirada fría y decidida. «No tienes idea de lo que estás hablando, Verónica. Teresa no es solo una faccioneira, es una artista. Y no permitiré que tus inseguridades la desmerezcan». El público estaba en silencio, asombrado por la confrontación que se desarrollaba ante ellos. «Eres un tonto, Alexander», replicó Verónica, su voz llena de veneno. «Esta mujer solo está utilizando tu fama para hacerse notar». Sin embargo, las palabras de Verónica no tenían el mismo peso. La verdad era evidente, y todos en la sala lo sabían. «¿Sabes qué?», dijo Alexander, su voz resonando con autoridad. «Estoy cansado de tus mentiras y manipulaciones. Eres la razón por la que mi colección fue robada y por la que he estado perdido durante tanto tiempo. Hoy, la verdad saldrá a la luz». Con esas palabras, Alexander decidió dar un paso más, exponiendo no solo las traiciones de Verónica, sino también la fuerza de Teresa. Verónica, desbordada por la ira, se dio una vuelta y salió del escenario, mientras el público comenzaba a murmurar. La verdad había salido a la luz, y la manipulación que había ejercido sobre Alexander se desmoronaba ante sus propios ojos. La sala estalló en aplausos y vítores, celebrando la valentía de Alexander y el talento de Teresa. Mientras el eco de la ovación resonaba, Alexander se volvió hacia Teresa, sus ojos llenos de emoción. «¿Quieres ser parte de mi vida, no solo como diseñadora, sino como mi compañera?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El momento era perfecto, y la presión que había sentido antes se desvanecía. Teresa, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Sí, quiero estar a tu lado, Alexander». Era un momento de liberación, un nuevo comienzo para ambos, libres de las sombras del pasado.
Con una sonrisa radiante, Alexander se inclinó y la besó suavemente, sellando su promesa de amor y colaboración. La sala estalló en vítores nuevamente mientras la pareja se abrazaba, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino. Verónica, ahora fuera del escenario y de sus vidas, había perdido no solo su influencia, sino también la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente hermoso. En ese instante, rodeados por la luz y el reconocimiento, Teresa y Alexander se dieron cuenta de que lo que habían construido era más que una simple colección de moda, era un símbolo de su amor, su lucha y su deseo de ser auténticos en un mundo lleno de expectativas. Con el futuro por delante y el amor en sus corazones, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino, juntos.